Casi, casi. Ya estamos casi listos. Bien, mientras tanto voy hablando un poquito. Para recordarles, obviamente, estamos ya, como ya dije, pronto a terminar. Bien, faltan unas, a ver, 1, 2, 3, 4, unas 5, 6 semanas para terminar el cursado. Bien, recuerden que seguramente después la página la tienen que mostrar en final. No sé si les han mencionado, pero supongo, yo no he visto, que van a rendir vía Zoom, me imagino yo, oral, me imagino. No sé si les han comentado algo. ¿Alguien sabe del tema? ¿Cómo van a rendir? Me imagino yo que sí. Me imagino yo que sí. Por las dudas, pregunten bien a ver qué es necesario. Bien. Yo también voy a consultar. Perfecto. Por las dudas, pregunten bien para no tener complicaciones. Pregunten bien a ver qué hay que ponernos. En principio, obviamente, la página es la presentación de la página. Bien. Eso seguro. Ahora yo no sé si les van a tomar algo de PHP. Por las dudas, pregunten a ver qué tal. A ver si tienen que mostrar la página, cómo la han hecho o demás. Por las dudas, pregunten a ver qué hay que presentar. ¿Qué les van a preguntar? Para que se vayan preparando desde ya. Bien. Fíjense bien por las dudas, pregunten a ver qué tal. Ya después yo también voy a preguntar y vamos a ver qué es de más. Por sí, en principio sí, es la página, obviamente. ¿Qué les quería comentar? Bueno, lo que hemos hecho en la página ya ha sido bastante bien. Por lo menos todo lo básico que es de PHP, que yo he podido recabar información de lo que lo tienen. Bien en lo que hemos visto en la página. ¿Qué es? Bueno, es utilizar un poco la base de datos, utilizar sesiones, hemos utilizado un poco de modificar, guardar, iniciar, bien, hemos utilizado un poquito de HTML, CSS, Bootstrap, bien, o sea que más o menos toda esa parte la tenemos, bien. ¿Cómo vienen ustedes con la página? Bien, para yo poder ver si los puedo ayudar de alguna manera, bien, aprovechenme todo este tiempo que tengamos hasta que se termine el cursado, bien. Cosas que quiero que tengamos en cuenta. Cosas que se les complique, cosas que se han estancado en algo que tratan de hacer o demás. Lo vamos a ir viendo, bien, para que quede todo bien. La idea es que todos aprobemos, bien, todos los que estén acá en tercero ya puedan recibirse y tengan la página hecha, que funcione perfecto y terminen, bien. Esa es la idea. Así que, de acá en más, bien, si hay problemitas, cosas que haya que ver, cosas que tengamos que volver a rever, bien, lo que fuera, cosas de HTML, cosas de estilo, cosas de la base de datos, lo vamos a ir viendo. Pobre Fede. Bien, Fede. Trata de ir pensando, trata de tener más o menos todo idealizado que querés hacer. Cosa de que cuando te llegue la notebook, bien, puedas hacerlo más rápido, bien. No penses que no tengas nada pensado y cuando te llegue la notebook recién pensar, ¿qué voy a hacer? No, anda pensando, bien, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, así ya después agilizas un poco el proceso. Bien. Los demás. Hay algo que se le esté presentando complicación, hay algo que no entiendan, que necesitemos rever, no hay problema, tenemos tiempo, bien. Como yo les he dicho, lo que es esencial de una página, por lo menos lo esencial para que funcione, lo hemos visto, así que estamos en condiciones de rever, repasar, quiero que estén sólidos, bien,
para cuando tengan que hacer y presentar y demás, y que quede todo bien. Bien. Así que vayan viendo esas cositas, bien, cosas que tengan en pendiente, no tengan problemas, díganmelo, lo revemos, lo profundizamos, lo volvemos a utilizar, bien. ¿Podemos pasar los archivos? Eso es lo que yo les iba a comentar, bien. Como yo quiero, a ver, también quiero que ustedes les pueda revisar o lo que quieran. Postear artículos. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a estar haciendo en torno a lo que yo quiero hacer a la página. Vamos a postear unos artículos, por lo menos lo básico, bien, para que tengan una idea, bien. Así hacemos unas tablas más y demás, bien. También quiero ver la manera de ver si ustedes, cómo me pueden pasar los archivos o si necesitan que les vea algo, revisar algo, ver la manera de subir, no sé, es que no sé, porque ya he visto que en la Classroom no queda muy bien. No sé si se les... A ver, el que quiera preguntarme cosas o que les vea el código o, profe, no me está funcionando tal cosa y que lo pueda ver. Capaz que la mejor forma es como yo les dije, subir tal vez, que se creen una cuentita en Mediafire, algo, y que me pasen el link. Así yo lo puedo ver, bien todo completito. Bien, pues si me pasan archivo por archivo, capaz que falle algo, lo que fuera. Bien. Entonces quiero que vean, bien, los que necesiten, los que quieran que les revise algo, que me pregunten algo y que yo necesite verlo, bien, fijémonos alguna forma de que ustedes me puedan pasar las cosas. Sí, obviamente, también pueden subirlo por Google Drive, pasarme el link también, pero vean alguna forma de subirlo, bien. Es mejor obviamente que me suben la carpeta completa para yo ver qué han hecho, bien. Para ver la estructura un poco, que no falte algún archivo que hayan utilizado, bien, y que no me pasen archivito por archivito, bien, esa sería la idea. Pueden comprimirlo o algo, bien, no hay problema. La idea es que tengamos alguna forma de comunicarnos, bien, para que yo les revise las cosas, bien. El que quiera, obviamente, el que pueda también me puede decir, profe, lo podemos ver en clase, yo les puedo permitir que compartan la pantalla y lo vamos viendo, bien. Y yo voy viendo el código también con ustedes. Esa es otra forma, para el que quiera. Nada más me dice, profe, veamos un poco mi código, lo ponemos acá, les permito compartir la pantalla. Bien. No tanto porque estamos bien de tiempo. No te preocupes, Pablo, porque estamos bien de tiempo. Bien. Hemos ido avanzando bastante. Bien. Así que podemos tomarnos un tiempito para rever las cosas. Bien. Hemos estado avanzando bastante bien. Yo quiero saber si en lo que hemos visto cómo están, si están bien, si han entendido lo que hemos visto, lo que hemos hecho. Bien. En torno para poder seguir. Bien. Estamos en un punto de que ya hemos visto lo básico, lo demás que sería. Y bueno, ir complejizándolo un poco, agregándole más cosas, pero lo básico está, ¿bien? Entonces, si vemos, por ejemplo, vamos a abrir la página que tenemos hecha hasta ahora, ¿bien? Vamos a irlo viendo. Más o menos por acá. Aquí me acomodo, espérense un momentito que me acomodo todo lo del Zoom. Bien, vamos a buscar, ahí creo que ya está abierto localhost Incuyo. Tercero. Bien. Vamos a ponerlo así. Bien. Ahí está. Bien. Hemos hecho bastante. Bien. Entonces, quiero definir que más o menos tengamos todos bien en cuenta, bien afirmados los conceptos que hemos estado viendo. Bien. Entonces vamos a pegarle un pequeño repasito, un tiempito, vamos a pegarle un pequeño repasito a todo lo que hemos hecho. Bien. Para que se den cuenta un poco todos los conceptos que hemos estado utilizando, para que ustedes también los tengan en cuenta. Bien. De base que hemos utilizado, bueno, acuérdense HTML, bien, yo lo puedo venir por acá,
Vamos a inspeccionar un poquito, ya que estamos. Bien. Hemos usado Bootstrap. Recuerden que nosotros hemos usado Bootstrap acá. Hemos simplificado un poco la cosa buscando cada uno de los componentes por Bootstrap que ya están establecidos. Bien. Después hemos hecho la parte de cuenta. Bien. De registro. Toda la parte de registro. Bien, hemos hecho la base de datos, hemos hecho el registro, hemos hecho la sesión, bien, para el registro y para iniciar sesión. Vamos a unirnos a iniciar sesión, bien. Recuerden siempre que cuando yo quiero conectarme a la página con mi usuario y demás, yo estoy estableciendo una sesión, bien. Recuerden que cuando yo inicio, por ejemplo, vamos a poner el admin. Recuerden que cuando yo inicio mi página, estamos creando unas variables en la sesión para que nos quede bien puesta la sesión como iniciada, que en realidad son variables que contienen mi información, es decir, sería como ingresar, bien, es una forma de ingresar, pero simplemente por detrás son variables que yo defino, bien, por ejemplo, está iniciado tal usuario, tal ID, si está iniciado o no está iniciado, bien, qué ha hecho. Entonces son variables que quedan definidas. Esta sesión queda abierta siempre cuando yo estoy en el navegador, bien. Yo hoy, fíjense, yo puedo cerrar la pestaña esta, volver a iniciar la página, vamos a volver a iniciarla. Vamos a venir acá. Fíjense que la sesión sigue iniciada, bien. Vean acá que todavía me sigue iniciada la sesión. Entonces se mantiene mediante cuando yo tengo el navegador abierto, bien. Para cerrar sesión yo tengo que cerrar sesión, bien. Y ahí todas las variables que tenían se destruyen, bien. Por ejemplo, nosotros habíamos creado variables de quién está iniciado, es decir, el usuario. Habíamos puesto el ID, si no me equivoco. Habíamos hecho una variable que se llama login para ponerle on, por ejemplo. Bien, pero por detrás, fíjense que la sesión, por así decirlo, es como se comporta como algo global, bien, que me permite, mientras yo esté en el navegador, se mantiene lo que yo he hecho. Bien, yo las puedo destruir, es decir, que se vuelvan desde cero, que desaparezcan estas variables, bien, y demás. Bien. Esa es nuestra primera parte, eso es lo que hemos utilizado un poco, los conceptos que hemos utilizado. Además, lo último que estuvimos haciendo fue un poquito, no muy complicado, pero un poco para modificar, por ejemplo, algunas cosas. Bien, acá, por ejemplo, nada más hemos hecho datos esenciales, bien. Por ahora no le hemos puesto mucha validación al código y demás, sino que hemos hecho lo esencial para tenerlo por ahora, bien. Cosas que nos faltan por hacer, bien, en esta página, que es lo que yo les digo que es avanzar un poco más. Bueno, vamos a hacer esta parte de noticias, que yo les dije, mi objetivo, por lo menos como yo lo planteé, es que el administrador o alguien que esté encargado de esto pueda subir noticias. Bien, acá ya vamos a ver un poco cómo son estas noticias. Nos falta hacer el panel de control, bien, por acá. Ven que todavía no lo tenemos, por acá el panel de control. La idea por ahora es hacer un pequeño panel de control que nos permita, por ejemplo, subir noticias. Bien, por ahora. Podemos poner también en el panel de control algunas noticias que están ahí, ver si las podemos borrar, modificar, ir viendo todas esas cosas. Bien. Pero fíjense que hemos utilizado ya muchos conceptos. Bien. Hemos utilizado toda la parte de base de datos, todas las sentencias, un poco las sentencias de SQL, para insertar, para seleccionar, para modificar. Hemos creado la sesión, hemos utilizado un poco HTML, un poco de CSS. CSS en parte de Bootstrap, ¿bien? Porque al fin y al cabo, Bootstrap es CSS, ¿bien? Es un estilo, ¿bien? Que ya está predefinido con el estilo de Bootstrap, ¿bien? Pero al final son estilos, ¿bien? Para que tengan en cuenta, ¿bien? Entonces, con toda esta parte que hemos visto, ¿estamos bien para poder seguir? ¿Hay algo que necesitemos rever para ya avanzar un poquito más? Es decir, vamos a tal vez a ponerle un poquito más de eficiencia a los códigos,
qué es lo que quedaría, validar algunas cosas y demás. Pero con esto que hemos visto, con todo lo que hemos visto hasta ahora en la página, ¿estamos bien? Todos. Bien, quiero que me responda la mayoría. ¿Estamos bien con todos los conceptos que hemos visto? Escríbanme sin problema en el chat, ¿sí o no? O sí, o hay algo que no me quedó en claro. Y no me sean tímidos tampoco. Si hay alguien que no está muy en claro, no hay problema. Tenemos tiempo, no se preocupen, hay tiempo para ver todo lo que tenemos que ver. Bien. Por ahí Leandro bien, Mati bien, Fernando bien. Lo, lo de sección, ¿qué sería, Cristina? ¿Referido a qué? Quiero saber si es a la parte, por ejemplo, de poner códigos en diferentes lados, en diferentes archivos, llamarlos. ¿A eso te referís? Perfecto. Eso lo podemos retomar un poquito para irlo viendo. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para que ustedes se hagan una idea en torno a Pablo, por ejemplo, si yo los mandaría a hacer solo. Bien, tienen que pensar un poco cómo hemos hecho la página. Bien, cómo hemos ido paso a paso. Bien, primero crear la estructura. Muy bien, vamos a ver eso también. Eso también es algo que tenemos que arreglar. Pero primero fíjense esto. ¿Cómo hemos hecho la estructura? Bien, al principio hemos definido cómo quería yo hacer mi página. Bien, yo quería que tuviera usuarios, es decir, necesito registrarlos, es decir, necesito una base de datos para registrarlos. Bien, es decir, necesito crear una base de datos. Necesito hacer la parte de registro. Bien, por ahora nada más hemos registrado, bien, todavía no le hemos agregado más código para validar algunas cosas que ya lo vamos a ir haciendo, bien. Hemos hecho una parte para iniciar, es decir, si yo me registro, trato de iniciar y que se fije, bien, si en la base de datos existe el usuario. Si existe el usuario, bueno, que inicie una sesión, es decir, crear una variable en la sesión para yo poder tenerlo como que estoy logueado en esta página, bien, y poder trabajar, bien. Primero esa parte, bien. Entonces, una vez que tengo yo más o menos armado la estructura, es decir, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué es lo que necesito? Me pongo a armar, pasito a pasito, bien. Hago primero mi estructura HTML, me fijo, voy a usar Bootstrap, voy a usar CSS, bueno, ¿qué necesito? Lo dejo armadito. ¿Qué voy a necesitar? Vamos a hacer un poquito de sesión acá para ver qué necesito yo, por ejemplo, para iniciar sesión. Necesito unos inputs, necesito un formulario, cómo voy a trabajar. ¿Qué necesito para registrar? Necesito un formulario, bien, unos inputs, bien. ¿Cómo los voy a tomar con el post? Esas variables, cómo las voy a guardar, bien. Y demás, bien. Entonces piensen un poquito, si se largan solo, piensen en eso como hemos ido avanzando paso a paso, bien. Eso sería como sería la mente si yo me largara solo a hacer, bien, que sería lo mismo que hemos estado haciendo nosotros pasito a pasito, bien. Bien, con respecto a la parte de hacer los códigos en diferentes partes, bien. Si nosotros nos venimos acá, por ejemplo, vamos a abrir acá, vamos a mostrar acá el Sublime, bien. Si nos vemos cómo hemos hecho el código, bueno, yo les he mostrado para hacerlo por carpetas, por ejemplo. Es decir, poner en diferentes archivitos, bien, PHP,
códigos que yo voy a utilizar. Bien, ¿a qué me refiero? Bueno, con PHP tenemos la facilidad de con el include incluir otros archivos PHP. Bien, estos archivos PHP pueden contener código HTML, pueden tener código PHP, pueden poner instrucciones, bien, pueden tener parte de conectarse a la base de datos, bien. ¿Y para qué yo hago esta parte de yo poner en diferentes cosas o código HTML, etiquetas, bien, o la conexión en diferentes archivos, o la parte de yo hacer el registro, el inicio en diferentes archivos? Bueno, yo tengo que pensar eso cuando yo voy a utilizar en diferentes partes de mi página, voy a utilizar lo mismo, bien, por ejemplo, el nav, bien. Yo pienso que el nav, esta barra de navegación, bien, lo utilizo en diferentes partes de mi programa. Es decir, va a estar siempre presente, ¿bien? Va a estar en el inicio, en el index, va a estar en la parte de noticias, va a estar en el panel de control. Cuando yo inicie sesión, cuando yo me registre, siempre va a aparecer la barra de navegación. Entonces, ¿qué me dice eso? Bueno, eso me dice un poco que yo el mismo código lo voy a tener siempre en los mismos archivos, ¿bien? Es decir, el nav tendría lo mismo en el index, en noticias, en el panel de control, en todos los lugares que yo quiera. Bien. Entonces yo podría hacer un archivito aparte, bien, como yo tengo el nav, e incluirlo en cada uno de las partes de mi página en donde yo veo que se repite, es decir, que se incluye el nav. Bien. Entonces por eso sería la principal funcionalidad que nosotros dividimos por archivo las cosas. Bien. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Bien. Lo único que hay que hacer es tener un archivo aparte y yo utilizar esta sentencia que es de PHP, bien, que es el include. Bien, con el include yo incluyo ese código, ese nav que yo había hecho, lo incluye en esa parte de mi programa. Bien. Lo mismo podemos pensar entonces con los códigos. Bien. Supongamos. Bien. Por ejemplo, en el inicio de sesión, yo lo hago nada más acá. Bien. Entonces yo podría hacer la parte de PHP de todo lo que es el inicio de sesión acá, ¿bien? ¿Por qué yo lo hice aparte? Y bueno, nada más para un poco organizar el código. ¿Qué hice yo? Bueno, hice una parte de consultas, ¿bien? Por ejemplo, acá ustedes ven que aquí yo hice un archivito consultas con todo lo que es la parte de conectarme a la base de datos, en torno a si inicio sesión, si me registro, y lo dejo en un archivito, ¿bien? Fíjense que hay que pensar entonces un poco en dónde tengo cada cosa y en dónde lo voy a llamar. Bien. Fíjense que yo me aproveché, esto es un poco aprovecharse, de que bueno, ya que en el nav lo utilizo en todos lados, bueno, esto lo puedo llamar yo en el nav y estaría incluido en todos lados. Bien. Pero yo podría hacerlo, por ejemplo, ¿en qué casos específicos? Bueno, si yo registro, si yo me inicio, bueno, lo podría hacer en estos mismos archivos. Bien, por ejemplo, iniciar sesión, podría acá tener la parte de iniciar sesión sin hacerlo en un archivo. Y el registro también, podría tener acá la parte de registro en mi código PHP acá. No es necesario ponerlo en un archivo aparte, sino que yo lo he hecho un poco para también que vean el funcionamiento de cómo se incluyen, cómo se va relacionando, cómo voy teniendo en cuenta en dónde está cada cosa. Bien. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a todo esto? Bueno, que yo tengo que pensar. Bueno, acá yo incluyo el nav. Bien. ¿Qué hay en el nav? En el nav yo incluyo acá las consultas. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hay en las consultas? En las consultas están todos los códigos PHP, pero ya más yo he incluido la conexión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo incluí el nav, dentro del nav incluí también las consultas, es decir, todo lo que trabajo con PHP, y además está la conexión dentro de ese archivo. Entonces, cuando yo llamo al nav, incluyo todo el código y esta conexión que yo he incluido acá en las consultas. Bien. Como por ejemplo, hice como un packcito. Bien. En ese pack está incluido los códigos PHP y la conexión. Bien. Entonces no es necesario llamar a la conexión de otro lado. ¿Por qué? Porque dentro del nav ya se incluía todo eso. Entonces si yo incluyo el nav, viene por detrás todo lo que yo he trabajado. Bien.
Esa es una forma que yo les he mostrado para trabajar. No es necesario esto, lo pueden hacer por cada archivo, es decir, venir acá en inicio sesión, por ejemplo, incluir conexión, ¿bien? Y hacer, por ejemplo, acá toda la parte de inicio sesión. Ahora una cosa, yo les dije que esto se utilizaba cuando yo veo que en mismos lados, por ejemplo, en diferentes lados de mi página, utilizo lo mismo. La conexión es algo que yo sí utilizo en varios lados, ¿bien? En inicio de sesión, en registro, que son partes diferentes, son archivitos diferentes de mi programa, yo lo utilizo, la conexión. Entonces yo ahí sí requiero que la conexión esté en un archivo aparte, donde yo pueda llamarlo las veces que yo lo requiera, ¿bien? ¿Cuál sería la diferente forma? Que si yo no lo hago, supongamos, no hago la conexión aparte, bueno, este código que es de la conexión tendría que estar en cada una de las páginas donde yo utilizo una conexión. Por ejemplo, si acá utilizo en inicio sesión y en registro, bueno, este código estaría incluido acá en inicio sesión y también en registro estaría también el código de la conexión a la base de datos. Bien. ¿Por qué yo lo hago en un archivo aparte? Bueno, porque tengo que pensar un poco en esta de que si yo voy reutilizando lo mismo, bueno, es mejor dejarlo aparte. Bien. Es decir, dejarlo aparte y yo traerlo cada vez que quiera para no tener que repetir lo mismo en cada uno de los lados. Bien. Esto es un poco la utilidad que también tienen las funciones. Bien. Es decir, piensen en un código de programación normal. Bien. Supongamos que yo hago la misma inserción de datos en una base de datos, bien, hago el insert, el mismo en diferentes partes de mi programa. Es decir, lo hago al principio, lo hago a la mitad y después lo hago por otro lado. Bueno, para no tener que repetir tanto código, bien, y para hacerlo un poquito más eficiente, se piensa siempre en hacer una función y yo llamar a esa función en cada uno de los lados que yo la necesito, bien. ¿Qué es lo que me ayuda a esto? Bueno, me ayuda a reducir líneas de código, bien, y le hace un poquito más eficiente al programa. Bien, piénsenlo de esa manera. Bien. Otras cosas que no hemos visto, por ejemplo, por ahora, que lo hemos dejado básico, es decir, hemos por ahora dejado bien hecho, sin errores, el registro, el inicio, como ahí Pablo decía, por ejemplo, tengo que ir pensando, luego de que yo he hecho esto, pensar qué pasaría si lo hago mal, es decir, validar algunas cosas, agregar algunas cosas para verificar, bien, y demás. Por ejemplo, por ahora, como lo tenemos, en torno a lo que Pablo ha dicho por ahí, ha escrito, por ejemplo, supongamos que escribimos admin y escribimos una contraseña mal. Bien. Por ahora, fíjense que por ahora lo hemos dejado así. Es decir, esto es un eco que me dice la contraseña o el usuario y la contraseña están mal. Bien. Pero también tenemos que suponer que esto visualmente no es muy bonito. Entonces después lo tendríamos que arreglar un poquito. Y, por ejemplo, decirle que aparezca, por ejemplo, acá debajo de la contraseña, algún mensaje que nos diga esto mismo de acá, usuario incorrecto, contraseña, para que no nos quede este espacio en blanco. Bien, eso tenemos que irlo arreglando un poquito. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, vamos a venir de vuelta. Si yo toco en blanco, ven acá. Bueno, eso también tenemos que irlo arreglando un poquito, que no pueda poner las cosas en blanco. Bien. Entonces tenemos que ir arreglando un poquito todo. Bien. Lo mejor que para ir haciendo, bueno, ir haciendo por partes. Bien. Yo ya tengo la parte de que yo sé que si lo ingreso bien, está bien. Bien, hemos puesto por ahora un pequeño mensajito que pasaría si está mal, para luego irlo acomodando. Bien. Entonces podemos ir revisando un poco esos códigos para repasarlos, para hacer un poquito de repaso, e ir viendo qué haríamos para solucionar un poco esas cosas. Bien. Entonces, por ejemplo, veamos. Bien. Vamos a centrarnos, por ejemplo, primero podemos centrarnos por el inicio de sesión para ver cómo lo tenemos. Bien.
Entonces, fijémonos, la página sería esta de inicio sesión.php. Bien. Este sería nuestro formulario de acá. Bien. Este formulario, ¿dónde toma los datos? Bueno, en este archivito que yo tenía acá, consultas. Este sería el botón. Bien, fíjense que yo le puse ingresar login página. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a venirnos acá. ¿A dónde está el inicio? Acá. Fíjense que este sería nuestro botón. Acá. Ingresar login página. Bien. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo podría los input acá adentro, ponerle una configuración. No sé si se llama, no sé si es el correcto decirle configuración, pero existe algo, bien, algo dentro de HTML que se llama require, bien, serían bien hablado en español, en inglés. Required, bien, así se escribiría, bien. Así se ve, bien. Que esto me dice que sí o sí lo tengo que ingresar, bien. Por ejemplo, fíjense que si yo le pongo lo mismo por acá y lo mismo por acá, que sería la contraseña, vamos a guardarlo. Vamos a venirnos por acá a la página. Mozilla. Muy bien. Vamos a venir de vuelta. Fíjense que bueno, esta sería una primera parte, bien. Entonces que ahora como yo le puse que sí o sí lo requiero, no me deja hacer el formulario cuando esté vacío, bien. Fíjense que aunque yo ingrese, por ejemplo, esto de admin, bien, también me dice complete este campo. Bueno, ahí hemos solucionado de una manera fácil esta parte de requerir, bien, lo hemos solucionado de una manera fácil, no es muy difícil, nada más es dentro de la etiqueta input ponerle esta frasecita, esta palabrita, require, bien, que lo que me dice es que sí o sí para que el formulario funcione bien tengo que ingresar las dos cosas, bien. Entonces, ¿a qué me ayuda esto? Bueno, me ayuda un poco a no tener que ver por código, supongamos, la parte de si está bien vacío los datos. Bien, eso sería la primera forma fácil. Bien, la otra forma sería, bueno, si yo no los mando, bueno, hacer una verificación con un if, de fijarse si los datos están vacíos, si no ha puesto nada. Bueno, mandar un mensajito, algo que me diga, supongamos, no está, podemos ponerle, por ejemplo, no están ingresados los datos o demás. Pero esta es una forma fácil de arreglar eso. Bien. Por otro lado, podemos ver la parte de qué pasaría si ingreso mal los datos. Bueno, si nos venimos a consultas y nos fijamos un poco en el código, bien, nosotros acá hemos hecho un if, bien. ¿Y qué hemos dicho? ¿En dónde hemos verificado si existe algo o no en la base de datos? Bien. Bueno, en la base de datos nosotros hemos verificado si ha encontrado algo en esta parte, con este if. ¿Bien? Se vería de la siguiente forma, la lógica es de la siguiente forma. Bueno, yo traigo lo que yo ingresé, bueno, el formulario con el post, busco en la base de datos a ver si existe y digo, bueno, lo que me trajo. Si lo que me trajo es mayor a 0, es decir, que encontró algo. ¿Bien? Si lo que encontró es igual a 0, bien, es decir, que no existe, es decir, no encontró nada en la base de datos con ese usuario o esa contraseña. Bien, eso lo podemos tener en cuenta. Bien, entonces supongamos, si nos venimos acá al else, esta parte de usuario y contraseña incorrecto, esto nos aparece al principio, bien, de la página y se ve un poco mal. Tengo que pensar un poco en dónde se muestra yo, porque por ejemplo, yo acá podría hacer una parte de HTML, supongamos, es decir, poner una etiqueta, supongamos, le vamos a poner para que lo vean, por ejemplo, una pequeña etiqueta acá. A ver, si quiero hacer cuando esté mal ingresado algo, además, un cartelito, le voy a cursar automáticamente para volver a escribir. Bien, eso lo vamos a ver, bien. Ya, y vamos a ver qué sucede, bien. Por lo menos, primero quiero que vean
esta parte, bien, es lo primero, bien. Vean acá, que si yo pongo un spam, vamos a poner un spam y lo vamos a poner en rojito, nada más le vamos a dar un estilo acá, nada más para que se vea, color red. Esto lo vamos a poner en comillas simples. Perfecto, bien. Si yo pusiera un spam solamente, supongamos, es decir, con una etiqueta HTML, bien, me diría lo siguiente, si yo me conectara mal, vamos a tratar de conectar mal. Vean que me aparecería acá arriba. ¿Por qué me aparece acá arriba? Bueno, tengo que pensar un poco en cómo está hecha la página. ¿Por qué? Bueno, porque esto va que en el código PHP se muestra en donde esté ubicado, bien, en el lugar que esté ubicado en la página. ¿A qué me refiero? Bueno, fíjense que yo en iniciar sesión, yo llamo al nav, bien. Dentro del nav estaría acá lo de consultas al principio, bien. Entonces este código, este spam que me tira, lo pone en donde, acá al principio, bien, lo pone acá arribita. Uy, me sale. Acá arribita lo pone el spam. Entonces en iniciar sesión también lo pone acá arribita, bien. ¿Qué pasaría entonces si yo quiero poner algo por acá debajo? Bien, supongamos. Bueno, yo podría hacer lo siguiente, supongamos. Bien, yo quiero que este spam acá, vamos a poner lo mismo que tenía, nada más para mostrarlo. Vamos a ponerle lo mismo, usuario o contraseña incorrecto. Vamos a ponerle el colorcito rojo, lo mismo. Red. Bien. Para que vean más o menos cómo se ve. Vamos a tirarle por acá un poquito esto así. Para que veamos cómo nos quedaría en su momento. Fíjense que por ahora nada más lo hago ahí para que veamos un poco cómo quedaría mi página. Bien. Para ver qué colores o demás quiero poner. Bien. Por ejemplo, acá le podemos sacar este verde. Bien. Para verlo cómo nos quedaría ahí. Ese sería el mensaje que yo quiero mandar. Bien, supongamos que me diga usuario contraseña incorrecto. Bien. Lo puedo poner en algún lado donde yo quiera. Bien. Pero fíjense lo siguiente. Bien. Por ahora lo hemos dejado ahí y que aparezca. Bien. Yo podría hacer acá, bien, acá en esta parte, hacerle un poquito de código PHP también. Bien, es decir, dentro de lo que estaría en el spam, supongamos acá, poner un poquito de código PHP y verificar si, por ejemplo, se ha hecho la consulta mal. Claro, también se pueden poner ventanas emergentes o demás. Por ahora lo vamos a dejar acá simple para que vean un poco cómo se vería la parte de si yo quisiera con el código. Bien. Fijémonos que acá en consulta, en el else, lo que yo quiero hacer, por ejemplo, es crear una variable. Bien. Entonces podríamos crear, por ejemplo, una variable de que diga, podemos poner error login, por ejemplo, bien, para decir que va a haber un error, bien. Entonces nosotros podríamos poner, supongamos, algo de hacer que esto sea igual a usuario, vamos a ponerle ahí, usuario o contraseña incorrectos. ¿Cuándo se crearía esta variable? Bueno, solo cuando el usuario esté mal, es decir, que no encontró nada en la base de datos. Bien, y esta variable se crearía solo ahí. ¿Cómo puedo yo entonces usarla esta variable? Bueno, muy fácil, si recuerdan un poco el concepto de query y set. Bien, es decir, yo podía preguntar en un if si una variable está creada, bien, y de ahí utilizar cierto código, bien. Entonces yo puedo validar esto con este error login, bien, que yo la he creado nada más cuando esté mail. Es decir, si este error login está creado, es decir, que había un error, bien. Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, echo, supongamos, que me muestre la variable. Acá ahí está, error login, bien.
¿Qué pasaría acá? Bueno, esto solo está creado cuando está mal, cuando inició mal, es decir, puso algo mal y no lo buscó, no encontró nada en la base de datos. Bien, vamos a ver cómo se nos ve esto por acá. Vamos a venir acá. Fíjense que si yo no he hecho nada mal, no aparece nada. Bien, entonces vamos a tratar de hacer algo mal. Vamos a ponerle así. Y fíjense que ya nos aparece usuario contraseñas incorrectos. Bien, esa sería una parte. Bien, otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es poner acá el usuario que yo ya tenía, supongamos. Bien, algo que se me ocurre que se puede llegar a hacer. ¿Qué me refiero? Bueno, fíjense por acá en consultas que nosotros tenemos este usuario por acá. Bien, y nosotros podríamos decir lo siguiente también. Si nos viniéramos acá a iniciar sesión, fíjense que también nosotros podemos ponerle en value. Por ejemplo, acá esto sería del... Le vamos a poner, esto es el usuario. Bien, supongamos que este es el input del usuario, bien, que tenemos acá. Nosotros podemos poner un value, bien, y de acá también podemos hacer código PHP, bien. Fíjense que también me deja hacer código PHP. Ahí en value también podría ser lo mismo que acá, supongamos, bien. Podría ser esta parte, vamos a ponerlo por ahí. Esto lo vamos a sacar porque ya lo tenemos, esto lo vamos a sacar porque ya lo tenemos, bien. Por acá podríamos hacer lo mismo, un código PHP y que nos mostrara, por ejemplo, usuario. Bien, podríamos hacerlo así también. Vamos a ver si se nos ve bien o hay que arreglar un poquito la forma. Vamos a ponerlo por ahí. Vamos a ver si se nos ve bien. A ver, vamos a unirnos de cero. Vamos a tratar de ponerlo mal, a ver qué pasa. Fíjense que el admin se me mantiene ahí. Bien, entonces eso es una cosa que se puede hacer tranquilamente. Bien, mantener el admin ahí si yo quisiera eso. Bien, esa es una cosa que se podría hacer. Bien, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Esto de PHP también, fíjense que yo lo puedo poner en los values de los inputs. Bien, puedo poner un código PHP y que me salga por ahí el value. ¿Puedo o no puedo ponerlo? Bien, pero sepan que también se puede hacer. Bien. Otra cosa que puedo hacer yo, por ejemplo, como esto de recaer, bien, por ejemplo, existe otra de, supongamos, autofocus. Bien. También autofocus lo que me permite es, yo me vengo por acá, vamos a, fíjense que ya me pone acá en el usuario para escribir. Bien, es decir, si yo vengo acá, escribo lo que fuera, vamos a escribir lo que fuera, ingreso mal y ya me puso acá para escribir de vuelta. Bien, eso es un poco lo que se puede hacer de forma fácil para automáticamente poner en el campo. Bien, es una forma fácil, nada más se pone autofocus y ya directamente me pone el focus ahí. Fíjense que también lo podemos ver acá, que acá no me muestra nada, fíjense en el registro. Bien, no me sitúa en ningún momento. Pero fíjense que si yo le pusiera, vamos a venir al input de registro, bien, vamos a venirnos por acá al registro, este input de acá, ponerle autofocus, por afuera, no acá adentro, acá, autofocus, vamos a sacar así nomás, bien. Fíjense que también acá me pasa lo mismo, bien, cuando yo vengo ya me pone ahí para escribir, bien, ya estoy para escribir, tranquilamente. Bien, entonces eso lo pueden hacer una forma fácil de setear el autofocus, bien. Hay muchas otras formas de hacer, yo le estoy tratando de mostrar lo más simple para que los demás lo puedan investigar ustedes, bien. Es decir, se puede hacer una ventana emergente con JavaScript, por ejemplo, un cartelito con Bootstrap y demás, bien. Nosotros lo vamos a dejar lo más simple que podamos por ahora para que vean que simple también funciona bien, bien. Entonces, fíjense, lo que hemos utilizado, por ejemplo, acá, el require para que estén todos los campos, bien. Hemos puesto un spam acá por si está mal el usuario contraseña incorrecto. Esto habría que ponerlo un poquito más bonito, pero por ahora lo vamos a dejar así. Y lo mismo deberíamos hacer también en estos de acá, bien, en esta parte de acá. Entonces, ya tenemos una primera parte, bien, ya tenemos la parte del inicio, lo hemos arreglado un poquito, hemos verificado algunas cosas simples, bien.
Otra cosa que podemos hacer es a ver si se les ocurre a ustedes. ¿Qué más podríamos verificar en el login? Supongamos. ¿Qué más podríamos verificar en el login? A ver si se les ocurre algo. Bien, yo les tiro una cosa. ¿Qué pasaría si hubieran dos usuarios iguales? Bien, por ahora lo hemos permitido. ¿Qué pasaría si hay dos usuarios iguales? Entonces podríamos pensar en ese problema como un problema a solucionar. Es decir, yo por ahora no he hecho ninguna restricción en torno a que hayan dos usuarios iguales, bien, y demás. También tema de mayúsculas y minúsculas, bien, y demás. Una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es obviamente, en torno a las minúsculas y mayúsculas, podemos nosotros, por ejemplo, ustedes han visto en páginas también que les piden, por ejemplo, su clave que sea, por ejemplo, supongamos una letra mayúscula, letra minúscula, números y cosas, y ya tendríamos que verificar por ese lado en torno a la contraseña, bien. Poner un mensajito, supongamos, recuerde escribir bien las minúsculas y mayúsculas, bien. Podríamos eso también ponerlo por ahí. Hay un montón de cosas que pueden ir haciendo. Claro, un poco de requisitos, a ver qué claves quieren poner y demás, bien. Entonces podemos hacer un montón de cosas, bien. Solo con el login podemos ya ir pensando un montón de cosas para hacer y podríamos tener pensado luego para el final pensar cómo hacer todos esos, bien. Entonces eso sería una parte, bien, que ustedes pueden ir pensando en cómo ir haciendo, bien. Otra cosa se pueden ir pensando, bien, como lo hemos ido viendo toda esa cosa. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, existe una forma fácil, no es muy complicada, bien, de encriptar las claves. Es decir, si nos fijamos nosotros en la base de datos, bien, si venimos a la base de datos en localhost, phpMyAdmin, página tercero, podemos notar también que, por ejemplo, acá en la base de datos, las claves la tenemos así, bien. Otra cosa que se puede hacer, bien, es hacer lo siguiente. Existe, a ver, lo vamos a buscar por acá, para que vean, lo que se llama en PHP una funcióncita fácil, que se llama crypt, bien. Ahí podemos ver por ahí, por ejemplo acá, bien. Que esto lo que me permite es usar una encriptación. No es muy difícil, lo que me hace es encriptar, bien, un poco la clave. Yo lo podría utilizar también para encriptar la clave. Entonces tengo cosas para ver, por ejemplo. Tengo para ver qué pasaría si tengo usuarios iguales. ¿Los voy a permitir? ¿No los voy a permitir? ¿Qué voy a preguntar? Por ejemplo, ¿qué voy a estar viendo? ¿Pueden haber usuarios iguales? ¿Sí o no? ¿Qué voy a hacer entonces que verifique la diferencia entre cada usuario y los emails, por ejemplo? Bueno, supongamos, si yo quisiera que por el email, bueno, yo tendría que iniciar sesión por el email, supongamos, bien, para que tengan en cuenta. Pueden haber usuarios con el mismo nombre, pero los emails tienen que sí o ser diferentes. Supongamos, eso es algo que se me ocurre, o también directamente decir, no, la verdad que no quiero que hayan usuarios iguales, que todos sean diferentes, y verificar un poco a esos temas. Bien, entonces podríamos venir nosotros, supongamos, y ya ir definiendo que en la parte de registro no se puedan iniciar o no se pueden registrar usuarios iguales. Otra cosa que no hemos hecho, por ejemplo, es verificar que se repitan las contraseñas. Por ejemplo, acá le hemos hecho una verificación, no la hemos hecho,
Entonces vamos a ir actuando un poquito más para el registro, por ejemplo, acá. Bien, vamos a irnos al registro. Entonces, de hecho, ya hemos hecho una simple verificación del usuario, bien, del login, pero nos damos cuenta que pueden haber algunos problemitas en torno a lo que yo he hecho, bien, en el registro. Es decir, cómo están los datos en mi base de datos. Entonces, si nos venimos acá, lo primero que tendríamos que hacer, por ejemplo, es agregarle este require, bien, lo vamos a agregar así, no es necesario lo demás, irselo agregando a todos los inputs para que ingrese todos estos cosas, bien. Entonces, que el formulario se inicie nada más cuando están todos los datos ingresados, bien. Eso es lo primero que podríamos hacer. Lo siguiente, vamos a guardar esto, es venirnos acá al código PHP y ver un poco la parte de registrar. Bien, esto ya por ahora no lo necesitamos, bien. Pero podemos pensar lo siguiente. Bueno, la función, como por ejemplo para encriptar, sería lo siguiente. Ven que acá tengo la clave, bien. Yo puedo hacer lo siguiente, por ejemplo. Yo puedo poner, por ejemplo, una clave o la misma clave, o poner, por ejemplo, supongamos clave encriptada, bien, y poner esta función, que es muy fácil de utilizar, bien, se usa así, bien. Pongo la variable, bien, que sería clave, y acá le voy a decir un poco que va a ser una password, bien, o le podemos poner pass, sinceramente. Y esto lo que me va a decir, lo va a encriptar de una manera, bien. ¿Y qué tendría que guardar yo, por ejemplo, acá? Bueno, acá yo tendría que guardar la clave encriptada, bien. Nos podemos fijar un poco cómo se ve esto para que lo vayan viendo, bien. Vamos a unirnos a la página, vamos a crear un nuevo. Donde nos faltó 36. A ver, veamos en el 36. Punto y coma, seguro. Punto y coma. Punto y coma. Muy bien. Bien. Entonces fijémonos. Voy a poner Pablo. Vamos a crear Pablo ahora. Pablo vive en Argentina. El email no lo sé, pero será pablo@paulo.com seguramente. Vean, para poner algo por ahora. Contraseña vamos a poner un 234, un 234. Vean, por ahora. Entonces fijémonos. En el registro. Yo me registro y también tenemos que, por ejemplo, ver acá que dice se guardó correctamente. Bien, eso también tenemos que arreglarlo un poquito. Y podemos venirnos a la base de datos y ver lo siguiente. Fíjense. Fíjense acá. Fíjense acá. Acá se pueden fijar que la clave está encriptada. Bien, no sale 1, 2, 3, 4. Fíjense entonces que si yo vengo, por ejemplo, vamos a venirnos acá a iniciar sesión. Fíjense que si yo pusiera Pablo 1, 2, 3, 4, bien, me va a decir está incorrecto. ¿Por qué? Y bueno, porque esto está encriptado. ¿Y en qué torna esto? Bueno, es un sistema de encriptación para que, por ejemplo, en la base de datos no saldrían las contraseñas de todo el mundo. ¿A qué podría arribarme esto? Bueno, si algún día no llegara a pasar, no, ojalá que no suceda, pero vulneran mi base de datos y obtienen mi base de datos, bueno, está encriptada. ¿Y qué tiene que hacer el señor? Bueno, va a tener que tener un poco más complicado porque va a tener que desencriptar todas las claves, ¿bien? Entonces, un poquito de seguridad que se le puede hacer. Pero ¿cómo se haría entonces ahora para acceder a esta clave encriptada? Bueno, por ahora lo vamos a hacer así, como esto es un poco de pruebas, ¿bien? Lo mismo que hacemos acá, vieron acá, que encriptamos la clave. Lo podemos editar, ojo, lo podemos editar, pero la clave en sí, suponete, que nos vulneran esto y quieren entrar a la página. Bueno, vas a tener que desencriptar la clave que quiera, ¿bien? Entonces, supongamos, si yo quiero iniciar sesión, vamos a irnos por acá, en iniciar sesión, que sería acá. Bueno, yo tendría que hacer lo mismo para poder acceder. Yo tengo que venir acá y esta clave que yo vine, la encripto de vuelta y mando así. Fíjense que si yo pusiera acá clave encriptada, bien, fíjense lo mismo hecho,
he agarrado la clave que me inicie sesión, la encripté y la mandé. Fíjense que ahora, vamos a venirnos por acá, vamos a venirnos a la página, vamos a tratar de vuelta con Pablo, Pablo 1, 2, 3, 4, y me deja perfectamente. Bien. Yo puedo, obviamente, también puedo permitir todo eso, pero en general, cuando se vulneran todas estas cosas, lo que se hace, por ejemplo, es obtener la información. Bien. Entonces, por ejemplo, vas a tener, supongamos, esto es muy simple, pero supongamos, vas a tener un archivo, supongamos un blog de notas, con toda la información de la base de datos. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, las claves están encriptadas. No sale 1, 2, 3, 4. Entonces va a tener que desencriptar las claves, tiene todo un proceso, un poquito de seguridad. Bien, es un poquito de seguridad nada más, como para no. Supongamos, nunca va a poder, se vulnera mi base de datos, ingresar a esta parte, ¿bien? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, me tendría que sacar la contraseña de base de datos para poder ingresar, ¿bien? Generalmente un poco por seguridad lo que hacen cuando alguien vulnera, o supongamos, vamos a poner las palabras así muy hackea, que serían lo que entendemos nosotros, obtiene toda la información, pero no tiene los permisos para entrar a la base de datos, por lo general. Bien, tiene que ser alguien muy habilidoso para poder ingresar hacia la base de datos. La forma más fácil, el hacker lo que va a obtener va a ser la información. Es decir, va a tener un archivo con toda la información que hay en la base de datos. Pero esto va a estar encriptado. Bien, esa es una forma que se puede hacer. Contras que yo no puedo, que yo tendría que ver. Bueno, por ejemplo, supongamos, si yo hiciera mi parte de, he olvidado mi contraseña, supongamos, bien. Bueno, yo tendría que también tener un desencriptador o fijarme cómo lo he encriptado y desencriptarlo para ver. Por eso muchas veces van a ver que en vez de mandarles a ustedes, por ejemplo, supongamos Gmail, Facebook, lo que quieran, cuando ustedes le han dicho, he olvidado la contraseña, por lo general, ¿qué hace la página o demás? O les manda un link para que ustedes cambien la contraseña, o les dan una contraseña predefinida por algún sistema que ellos tengan, y con eso se puedan luego cambiar la contraseña. Van a fijarse que nunca les dan la contraseña de ustedes. ¿Bien? ¿Se han fijado en eso alguna vez? ¿O lo han probado? Bien, en torno hay que Regina sí lo ha probado. Bueno, en torno a eso va, ¿bien? Que para la página o para el que tenga el sistema o aplicación o lo que fuera, tiene que desencriptar para averiguar cuál es la contraseña, que es más fácil para él acceder, tener una parte de generar una clave, una autogenerada, supongamos una clave autogenerada, y mandarle la clave a su usuario y que se inicie con esa clave y después darle la posibilidad de cambiar. O mandarle una página que diga en crear nueva clave, supongamos. Es más fácil eso, ¿bien? Fíjense entonces una cosa que tenemos acá, pero en torno a cómo hemos pensado por ahora y cómo vamos trabajando. Las otras claves por acá no están encriptadas, ¿bien? Entonces, si yo viniera a la página, supongamos, vamos a cerrar sesión, yo me inicio, supongamos con el admin, ¿bien? 4321 le hemos puesto. Fíjense que por ahora no puedo. ¿Por qué? Y porque esta clave no estaba, ¿bien? Esta clave de acá no está encriptada de esta forma, ¿bien? Entonces, bueno, yo voy a suponer que cuando utilice la página bien desde el final, esta base de datos va a estar desde cero y va a estar todo bien hecho. Va a estar encriptado bien y lo demás, ¿bien? Entonces ahí va a funcionar. Por ahora puede ser que no nos funcione por este sistema, ¿bien? Entonces yo por ahora voy a ir trabajando nada más con que, bueno, lo voy a encriptar y desencriptar cuando yo quiera, por ahora, bien, para que nos funcione bien, pero ya a futuro ya lo vamos a dejar todo bien hecho y que pensando que cuando yo tenga la página ya hecha, ya lo voy a hacer todo bien, va a estar la base de datos desde cero, no van a estar estos que yo registré y demás, bien. Vamos a pensar eso.
Bien, esa es una parte que hicimos dentro del registro, por acá abajito, de encriptar esta parte. Bien, por ahora lo podemos trabajar así, para ir viendo la parte de encriptar. Ya después, cuando hagamos la parte del panel, ya lo vamos a desencriptar para poder usarlo bien. Pero ya lo vamos a ver, a arreglar todo eso. Bien. Otra parte que podemos hacer es la parte de si se guardó, es decir, me registré o no me registré. Bien. Entonces pensemos en una cosa. Bueno, con el uso de sesiones, como hemos visto un poco, por ejemplo acá, en esta parte, fíjense que yo acá en registro también voy a utilizar sesiones. Entonces yo podría hacer, de cuando se registra el señor, iniciar la sesión, supongamos. Bien. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, fíjense cómo hemos hecho la parte acá de sesión. Es decir, por ejemplo, hemos puesto estas dos variables y hemos puesto estas cosas. Podríamos hacer lo mismo en registrar, supongamos. Es decir, acá en sesión, en esta parte de guardado, por ahora lo vamos a dejar así para que se vea, crear estas variables. Bien. Fíjense que acá tomo lo que yo me registré. Bien. Esta parte de acá. Fíjense que esto también lo podría hacer. Esta parte de acá. ¿Qué es lo que no podríamos hacer? Supongamos. Bien. Por ejemplo, el ID. Bien. Este ID por ahora no lo tengo acá. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, acá tendría que hacer mi partecita de, por ejemplo, si yo quiero seleccionar el ID específicamente, que yo no lo trabajo, ¿por qué no lo trabajo acá? Y porque habíamos definido que era autoincrementable, entonces no necesitaba yo ponerlo acá. Pero yo supongamos que quiero ponerlo. Y bueno, la forma más fácil, fíjense cómo lo hemos hecho por acá, es buscar, supongamos, buscar una parte, lo podemos copiar para que vean. Buscar acá una pequeña búsqueda, seleccionar el ID. Bien. En donde el nombre usuario sea el usuario y la clave es esta clave que yo tengo por acá. Y seleccionar el ID y yo me lo traería de la misma forma. Bien, es decir, con este fecha array que lo hemos utilizado por acá. Bien, fíjense que estoy reutilizando cosas, no es algo muy complicado. Bien, punto y coma al final. Y fíjense que ahí tendríamos el ID. Bien. Entonces esto me permitiría, por ejemplo, iniciar la sesión. Bien. Acá yo tendría la sesión iniciada. ¿Qué me permite esto? Bueno, una vez registrado, ya directamente que se inicie sesión, por ejemplo. Bien. Que no tenga que el usuario irse a la parte de iniciar sesión y demás. Bien. Entonces esa sería una parte. Bien. Entonces fijémonos a ver cómo funciona esto, a ver si tenemos que arreglar algo más, por las dudas. Veámoslo, lo que tenemos por acá. Vamos a registrar a alguien más. No tengo cuenta. A Regina. Vamos a poner que está en Argentina. El email le estamos poniendo todo igual por ahora. Nada más. 1234, 1234. Bien. Vamos a ver qué pasa. Bien. Vamos a ver qué dice línea 42. Bien, vamos a ver qué pasa con la línea 42. A ver qué tenemos que hacer. Línea 42. Bien, este datos, este tipo de usuario, yo lo tengo acá en tipo. Entonces esto nada más es tipo. Bien, vamos a arreglar esto. Tipo. Fíjense que por ahora, porque estamos haciendo estos cambios así, obviamente vamos a tener algunas cosas. Por ejemplo, esto, van a ver que por acá se inició sesión, bien, pero por ejemplo este tipo no lo tengo. Pueden ver por acá seguro en la página que se registró. Acá está Regina. Bien, Regina. Entonces podemos ver esas cosas. Fíjense que ya está la sesión iniciada. Bien. Pero yo quiero que esta parte de registro tampoco nos lo muestre porque ya se registró. Entonces también podríamos hacer la parte de acá. Supongamos, vamos a venir por acá. Y en vez de mostrar esto, le podríamos decir, por ejemplo, un header que me manda el index. Bien. Supongamos. Lo mismo que estamos haciendo, por ejemplo, por acá. Fíjense, lo mismo que hacemos acá. Bien. Es lo mismo, ustedes lo podrían copiar y pegar. Fíjense que la idea es que una vez que han entendido las cosas cómo hacerlo, después ya pueden copiar y pegar todo lo que quieran. Bien. Entonces vamos a probar el más, a ver si está todo bien. Vamos a ver cómo se nos ve.
Vamos a registrar a Pepito, que vive en Chile. Pepito@gmail.com. 1234, 1234, pueden ponerle por ahora. Fíjense que una vez registrado ya me envió el index y ya está la sesión iniciada. Bien, si nos vamos al perfil, ahí ya tenemos a Pepito. Bien, entonces esa es una parte que podemos hacer en el registro. Bien, fíjense que acá no me da pie a irme al registro de vuelta. Bien, no me da la opción. Como nosotros sabemos un poco de cómo funciona todo esto, sabemos que si yo escribo acá registro, puede irme a la página de registro, pero el usuario, el común, no lo va a ver. Bien, y va a quedar registrado y ya está con su perfil acá. Bien, esa es una parte que podemos hacer en torno al registro. Bien, fíjense que lo que hemos hecho nada más, entonces hemos trabajado un poco con sesiones también. Es decir, si me registré bien, inicio sesión. ¿Para qué? Para que el usuario no tenga que volver a ir a la parte de registrarme o demás. Bien. La parte de no se guardó o demás, bien, yo la podría hacer también con, por ejemplo, lo mismo que como yo trabajé con acá la iniciar sesión. Bien, puedo hacer una variable y después verificar si esa variable, bien, y otras cosas más. Bien. Entonces pensemos un poquito. ¿Qué más podemos? Yo tengo algunas cositas pensadas. A ver qué piensan ustedes. ¿Qué podemos verificar? ¿Qué podemos verificar en torno cuando yo me registro? Bien, yo les muestro la página y esta sería. ¿Qué más podemos verificar en torno a esto? A ver qué se les ocurre. Una ya la habíamos dicho, que es lo que vamos a hacer. Bien. Muy bien. Una, las contraseñas coincidan. Y la segunda que vamos a hacer es que el usuario, si existe un usuario, eso mismo, vamos a ver si el usuario o el email ya existen en mi base de datos y que me diga, no, ese usuario o ese email ya existen, ¿bien? Es decir, no se puede usar, ¿bien? Eso es lo que vamos a ver, ¿bien? Fíjense que no es muy difícil hacer esa parte, sino que tengo que hacer un pasito más, ¿bien? Es decir, ¿cómo se vería en toda esta parte? ¿Bien? ¿En dónde lo pondría yo? Vamos a venirnos por acá, supongamos, ¿bien? Y vamos a decir lo siguiente, ¿bien? Podemos poner un if, ¿bien? De que la primera sería, por ejemplo, supongamos, de clave 1, o sea, clave, sea diferente, supongamos, a clave 2, ¿bien? Y acá pondríamos, por ejemplo, supongamos un eco que diga no coinciden las claves, ¿bien? Fíjense que esta validación es fácil, ya la vamos a arreglar para que funcione bien, pero esto sería fácil, es un if, verificando esas cosas. Y lo siguiente sería verificar si ya existe. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, muy fácil, podemos agarrar acá, poner por acá, bien, buscar en la base de datos si existe. Vamos a buscar la conexión también, pues necesitamos la conexión, por acá, bien. Y decir lo siguiente, bueno, podríamos decir, supongamos, bien, podríamos decir, bueno, busque acá los usuarios, podemos poner acá, en vez de select, bien, podemos poner tranquilamente all, si quisiéramos, bien. En la tabla usuarios, donde el nombre usuario es tanto, bien. O podríamos buscar, para cambiarlo un poquito por acá, esta parte sería verificar si está el usuario. Es decir, ¿y cómo lo verifico? Y bueno, fíjense la misma forma que hemos verificado acá. En el login, bien, de esta forma, nos fijamos por acá, venimos por acá. Fíjense que de esta forma verificamos si existe. Es decir, si lo que me trajo es mayor a 0, es decir, que existe. Bien. Si es igual a 0, quiere decir que no existe.
Bien, entonces esta es la primera verificación que podríamos hacer, bien, supongamos, o la de las claves, cualquiera de las dos, bien. Entonces esto se vería de la siguiente forma, por ejemplo, podríamos decir, bueno, si lo que encontró acá es mayor a 0, esto sería para el usuario, y acá podríamos agregarle otra más, por ejemplo, podríamos ponerle un OR, bien, este OR es el O, y podríamos ponerle, por ejemplo, creo que le habíamos puesto email usuario, sea igual a, vamos a hacer la magia que les dije, punto y punto, y el email. Bien, entonces ahí va a buscar por los dos, o que el nombre de usuario exista, bien, o que el email, bien, cualquiera de las dos. Bien, con esa verificaría los dos. Si existe, acá podría, vamos a poner por ahora un eco, diciendo ya existe el usuario o email, vamos a suponer primero así, bien, vamos a suponer esta primera, bien. Entonces acá tendría las dos verificaciones que tendría que hacer. Es decir, busco, me fijo si existe. Si existe, tengo que permitir. Digo, si existe, sí. Si existe, no le tengo que permitir. Ahora, si no existe, recién ahí estoy en condición de, bueno, verificar toda la parte. Entonces yo ahí puedo pensar, ¿cómo lo quiero hacer yo? Bien, eso, Pablo, es como lo quieras hacer tú. Bien, por ejemplo, querés verificar, puedes dejar que en tu programa hayan usuarios iguales, pero los emails sean diferentes. Ahora puedes también decir, no, los usuarios y los emails tienen que ser todos diferentes. Bien, para mantener un poco, qué sé yo, la integridad, supongamos. Bien, entonces ahí depende un poco qué es lo que querés. Supongamos que acá no queremos que los usuarios ni los emails existan, ¿bien? Es decir, que sean todos diferentes los usuarios y los emails que yo tengo puesto en mi base de datos, ¿bien? Entonces yo podría pensar algo fácil, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago yo para verificar todo esto? Bueno, a mí un poco me viene la mente programadora y decir, piensen en esto, cuando ustedes vayan a validar o verificar cosas, antes de ejecutar todo, verifico, ¿bien? Bien, otra cosa más, bien. Piensen en esto, cuando ustedes vayan a validar o verificar cosas. Yo como pienso acá, que está hecho acá, un poco a mi entender, yo creo que lo mejor al principio es verificar las claves. Bien, para que no haga todo la parte de buscar si existe el usuario o no. Entonces, si las claves no coinciden directamente, ya no, ni me fijo en buscar si existe el usuario o demás. Bien, ya no coinciden las claves. Listo, por ahora ya no coincide más nada. Bien, entonces ya no hago la parte de todo esto. Entonces podría acá poner un else. Vamos a ir agregando, vamos a irlo conjetando. Que recién ahí, una vez que las claves están bien, es decir, en este else, buscar si existe el usuario. Bien. Una vez que me fijo si existe, bueno, las claves estaban bien, pero el usuario ya existe. Bueno, ahí yo puedo pensar, poner un else más y decir más. Bueno, si el usuario no existe, es decir, que lo que buscó es 0, porque no encontró nada igual a lo que puse, recién ahí hago toda la parte de registrarme en la base de datos. Lo vamos a poner bien bonito, por ahí. Vamos a ponerlo por ahí, para que se vea que está dentro. Esto por acá, por ahí, por ahí. ¿A qué me beneficia pensar de esta manera? Bueno, a que no haga cosas innecesarias, mi programa, no haga cosas de más, mientras estén mal las cosas, ¿bien? Entonces lo podemos dejar por ahí, ¿bien? Vamos a poner bien los espacios. Entonces ahí estaría mi verificación completa. Primero verifico las claves, si ya no coinciden, bueno, ya no se toma el tiempo de conectarse a la base de datos, de buscar las cosas y demás. Siguiente paso, bueno, ahí sí, si las claves están bien, bueno, verifico si el usuario ya existía. Si existía, no me tomo el tiempo en hacer la conexión, guardar las cosas y demás. Bien. Lo mismo puedo pensar con todo lo demás. Bien. Entonces puedo pensar con todas esas cosas. Por ejemplo, también podría verificar esto,
Por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a necesitar para el principio? Bueno, esta clave y clave 2. Bien, entonces yo podría pensar que nada más al principio, bueno, necesito clave y clave 2. Y esto demás lo puedo hacer acá adentro, supongamos. Bien, también se puede pensar así. Bien, que el programa no se tome el tiempo de crear variables y demás, porque si las claves están mal, directamente no me va a dejar hacer nada. Bien, entonces lo podría pensar así. Verifico las claves, después creo las variables si está todo bien, y después me verifico todo lo demás. Lo mismo con el tipo, el país. Bien, esto lo podría poner, supongamos, por acá adentro. Bien, podría ponerlo por ahí también. Entonces tienen que pensar un poco también en cómo le darían menos trabajo al programa. Bien, eso tendrían que pensarlo también un poco después. Esto no es necesario también para PHP. Para cualquier programa en general, las verificaciones traten de pensarlo así. ¿Bien? ¿Qué es lo que menos le costaría hacer al programa? Bien. ¿Qué sería lo esencial? Bien. Por ejemplo, por ahora, yo les mostré que tenemos esa etiqueta, que si no estaban los campos completos, el formulario no se podía mandar. Pero en un programa normal, bueno, lo primero que se verificaría es si los campos están completos. Si están completos, recién hago todo el trabajo de registrarme y lo demás. Si no están completos, no le doy más tarea a PHP, al programa, ¿bien? Para que haga todo lo demás. Bien, entonces ahí estaría un poco reduciendo los tiempos de ejecución, que se llama. Bien, un poquito más eficiente lo estaría haciendo. Bien. A ver, hasta acá, que ya lo vamos a probar. ¿Se entendió más o menos cómo fui haciendo lo de la verificación? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Entonces yo ahí ya puedo pensar un poco en cómo quiero, por ejemplo, poner las cosas de no coinciden las claves, ¿bien? Y demás, por ejemplo, bien. Este de acá, por ejemplo, este registro, lo puedo pensar también como yo ya puse en la parte de require. Bueno, esto no sería necesario por ahora, porque ya lo puse en la parte de HTML, bien. Entonces esto por ahora no sería necesario, pero lo vamos a dejar así, pues ya lo hemos hecho, para no modificar tanto el código. Podríamos hacer la misma parte, bien. Fíjense, lo mismo que hemos hecho en iniciar sesión. Bien, vamos a hacer lo mismo para hacerlo simple. Si yo ponía cualquier cosa, vamos a poner cualquier cosa que me diga usuario contraseña incorrecto, bueno, podríamos fijarnos acá, de por ejemplo, acá en el usuario, acá abajito, poner un spam que diga, supongamos, el usuario ya existe, ¿bien? O si estamos definiendo los dos, podríamos poner por acá abajito, un usuario o email ya existe, ¿bien? Entonces eso lo podemos ver, ¿bien? Si yo quisiera los dos separaditos, supongamos que una verificación por uno o el otro, bueno, esto lo podría hacer en dos partes, ¿bien? Una verificando el usuario, el otro verificando el email, ¿bien? También lo podría hacer, ¿bien? Y ver qué me trajo, por ejemplo, supongamos. O sea, es una parte que se podría hacer separándolo, en vez de preguntar por los dos, preguntar primero por uno, por otro, ¿bien? Separándolos. Pero supongamos, acá vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el mismo truquito, ¿bien? Si es mayor a 0, vamos a crear, supongamos, vamos a poner una variable que se llama usuario creado, supongamos. Y le vamos a poner acá, le vamos a poner usuario o email ya existen. Bien, para hacerlo simple. No nos vamos a complicar mucho más. Y vamos a hacer la misma táctica que hicimos con el login, la vamos a hacer en el registro, por acá. Nos podemos venir, supongamos, podemos poner un cartelito acá arriba del botón, supongamos, por ejemplo. Le podemos poner que podríamos hacer lo siguiente también, podríamos mezclarlo y hacerlo un poco más bonito, por ejemplo, hacer un PHP acá, y acá primero preparemos lo que nosotros quisiéramos, supongamos, le vamos a poner, para cambiar en vez de un spam, le vamos a poner, supongamos, un H5 para que se vea, qué sé yo. Y acá adentro
acá esté dentro, esto va a estar dentro, acá supongamos, de PHP. Entonces, si ustedes se acuerdan un poco cómo fuimos mezclando un poco los códigos de PHP y HTML, podríamos acá, por ejemplo, preguntar, bueno, si se ha creado esta variable que nosotros pusimos como usuario, acá existente, usuario creado, bien, que le pusimos así, podríamos venir por acá y poner un iset. Verificando si esto existe, bueno, que ahí ponga el eco. Supongamos, bien, acá le podemos poner, por ejemplo, así, por ahora, color red, dos puntos, red, punto y coma. Y acá adentro poner, por ejemplo, unos puntos así para separar cada uno y poner acá la variable que sería, acá le puse doble, usuario, no, ahí no, acá, usuario creado, bien. Entonces, si existe esta variable, que era cuando estaba mal esto, bien, existe esto, que es cuando ya estaba el usuario creado. Lo mismo podría ser con no coinciden las claves, bien. Por ahora lo podemos hacer con el usuario ya creado, ya existente, para irlo viendo de partes, por partes, bien. Entonces fijémonos, vamos a guardar esto, vamos a guardar lo otro. Fijémonos qué usuario existe. Vamos a verificar algún usuario que existe. Vamos a tratar de crear Ignacio, el segundo, bien, con el mismo, supongamos con otro email, pero que se ve así. Vamos a refrescar, supongamos Ignacio, Argentina. Tiene un email diferente, ahora es Ignacio 300 @gmail.com, supongamos. 1234, 1234, ¿bien? Fijémonos, a ver, nos tendría que hacer la verificación de que existiría acá Ignacio, ¿bien? Y nos tendría que decir por ahí un cartelito. Vamos a fijarnos a ver qué pasa. Bien, por ejemplo, ahí ya nos puso el cartelito, ¿bien? Ahí nos dice el usuario o email ya existentes, ¿bien? Ahí ya nos lo puso, ¿bien? Lo mismo funcionaría con la parte de si yo pongo el email, bien, y el email igual que lo tenía, ya lo pondría. Bien, esto es una forma fácil. Después yo le puedo poner bien, que quede bien bonito el estilo, bien presentado y demás. Pero ya tenemos la primera parte de que funciona. Bien, eso sería la primera parte de que funciona. Bien, lo mismo podríamos hacer con las claves. Bien, podríamos venirnos por acá, por ejemplo, venir a la parte de las claves, que sería acá. Bien, y crear una variable, por ejemplo, pongamos clave incorrecta, le vamos a poner. Y ponerle las claves no coinciden, punto y coma. Y podríamos hacer lo mismo por acá, supongamos abajo de repita la contraseña, que sería lo mismo ahí. Supongamos podríamos hacer lo mismo, pero en vez podríamos aprovechar este PHP y crear lo mismo, pero con un iset. Y ahora nuestra variable sería, le pusimos, si no me equivoco mal, a ver cómo le pusimos. En clave incorrecta le pusimos, clave incorrecta. Vamos a venir al registro, esto lo podemos cerrar para no tener tantas cosas. Clave incorrecta, si está creado es que las claves no coinciden. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo por acá, y ponerle por acá esto que sería clave incorrecta. Bien. Entonces fijémonos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a verlo por acá. Vamos a venir por acá. Entonces vamos a hacer lo mismo. Fíjense que yo podría poner un nuevo, vamos a poner a José, que es de Argentina. El email es jose@gmail.com. Pero acá le voy a poner 1, 2, 3, 4 y acá le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y vamos a ver qué pasa. Registro. Bien, acá tenemos que ver la variable conexión acá. Bien, esto ya lo tenemos que arreglar un poquito. Pero por acá por lo menos nos dice ya las claves no coinciden. Bien, acá tenemos una parte de las claves no coinciden. Respecto a la conexión que nos dice, vamos a verlo, esto de línea 65, esto de MSB Close, vamos a verlo en dónde lo he puesto para arreglarlo. Esto de cerrar la conexión, que yo lo he dejado acá abajito, tendría que ir cuando yo hice la conexión. Es decir, por ejemplo, a donde he hecho la conexión, vamos a verlo,
Acá arriba, acá está el login, registrar, muy bien. Acá he hecho una conexión, lo puedo cerrar por acá, bien. Puedo aprovechar yo directamente, si ya he hecho la conexión ahí, puedo aprovechar, bien. Y acá no poner la conexión. Puedo abrirlo y cerrarlo, por ejemplo, como a ustedes les gusten. Es decir, acá hice la conexión, acá la cerré, por ejemplo. Acá hice la conexión, bien, y la podemos cerrar por acá, supongamos. Bien. Ahí nos quedaría la parte, para arreglar esa parte. Bien. Para que nos quede cerradita. Bien. Por lo general es recomendable cerrar siempre la conexión que yo he establecido a la base de datos. Bien. También pueden ver, como yo les he dicho, si la abro acá, bueno, puedo cerrarla por algún lado, pero ahora la vamos a dejar así, cierro y abro, cierro y abro. Bien. Esto lo pondríamos, lo vamos a poner acá abajito. Bien, esto iría ahí porque estamos en la misma línea. Ahí, esto iría ahí. ¿Ya? Ahí tendríamos la parte un poco verificando un poco las partes del registro. Bien, hemos hecho algunas cositas. Bien, de verificando si el usuario y el email ya existen. Recuerden, importante, cada vez que yo verifico algo, piensen que hay que hacerlo al principio. Bien, piensen que siempre se hace con un if. Bien, siempre preguntando. Bien, verifico, supongamos, ¿el usuario existe? Sí. No hago más nada. Bien. No hago la conexión, no inserto, no hago más nada. Si el usuario recién no existe, es decir, por la parte del else, ahí recién hago mi registro, es mi insert. Bien. No lo dejen esto aparte. Bien. Siempre piénsenlo en hacerlos con if. Bien. Eso ténganlo en cuenta. Bien. Así que véanlo. Bien, esto sería un poco la parte de ir verificando todas esas cosas. Bien, también hemos visto un poco ya también para hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Bien, de todo lo que hemos utilizado por acá en la página. Bien, más o menos esto es lo esencial en cualquier tipo de páginas. Bien, porque nada más nos estamos centrando en usuarios. Bien, en tratar de usuarios, registros, un perfil y demás. Bien. Por acá, ¿cómo ha venido el repaso? ¿Ha venido bien? ¿Hemos entendido todo? Bien, porque ya después nos tenemos que centrar un poco en hacer otras partes, bien, para que ya, si esto lo entendieron, van a fijarse que lo que vamos a hacer luego con ingresar una noticia y todo lo demás, es exactamente lo mismo, es decir, vamos a utilizar la misma lógica, bien. Bien, bien, vamos bien. Eso es lo importante. Bien. Entonces, centrémonos un poco en que ya tenemos la página. Vamos a venirnos a nuestra página. Bien, que hemos hecho. Y acá vendríamos ya en la parte de, podríamos llamarle especialización de la página. Bien, ¿a qué me refiero? Bueno, yo voy a hacer una página que muestre noticias. Bien. Ustedes pueden hacer una página que pueda, supongamos, qué sé yo, comprar cosas. Ustedes pueden hacer una página que me permita jugar algún juego, qué sé yo. Bien. Entonces ya acá viene un poco la parte de especialización de cada uno. Bien, esto sería lo central. Nada más yo lo he publicado un poquito para hacer noticias, pero por detrás, todo lo esencial sería esto. Bien. Entonces ya lo tenemos un poco la parte esencial. Bien. Entonces tendríamos que ver, bueno, nos quedaría por ver la parte de noticias, la parte de que haya alguien que pueda poner noticias, no que tenga que, supongamos, porque ustedes me podrían decir, bueno, el que tenga la página puede crearlo por código HTML por detrás las noticias y dejarlas. Sí, es una opción, bien. Pero vamos a tratar de que directamente en la página el usuario registrado o el encargado pueda crear algunas noticias, bien. Nosotros las vamos a hacer simples, no nos vamos a enroscar mucho, pero ya vamos a ver, bien. ¿Qué es algo que me gustaría que vean? ¿Qué es algo que me gustaría que vean? Que vamos a tratar de hacerlo.
primero yo me he centrado en pasitos, pero lo siguiente que quiero que vamos a tratar de hacer antes de crear estas noticias, supongo yo, bien, vamos a tratar de ver, que esto lo vamos a tratar de hacer mañana, bien, lo vamos a ir viendo mañana, a la parte de manejo de imágenes. Bien, ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a tratar de ponerle a este usuario, que yo lo tengo por acá, bien, supongamos, vamos a poner quién lo tenía bien hecho, sumamos el admin, 4321. No, lo habíamos puesto, a ver, cómo lo habíamos dejado en código para yo verlo. Creo que lo habíamos puesto encriptado, así que podemos usar Pablo. Bien. Quiero que tratemos de ver mañana la parte de darle un avatar, una imagen, algo a este usuario, bien, para que nos quede. Bien. En torno a eso, vamos a utilizar la forma más simple, bien, vamos a utilizar la forma más simple, que va a ser con manejar un archivo, bien, que lo vamos a guardar en nuestra carpeta, que sería como la que va a estar en el servidor, bien. Entonces vamos a tener una carpetita, bien, donde tengamos imágenes, que estas imágenes van a ser, por así decirlo, los avatares o la imagen del perfil, bien, así podemos ponerle a este perfil una imagen de usuario, bien, para que vean un poco la forma fácil de agregar imágenes, bien. Eso nos va a ayudar también un poco a luego, si yo quiero poner archivos o cosas en las noticias, bueno, se va a trabajar de la misma forma, bien. Entonces, con eso es lo que vamos a trabajar, bien. Eso es lo que sigue, bien, eso van a ser los pasos que vamos a seguir. Pero sepan que ya lo esencial, si hacen esto perfecto y con sus usuarios y demás, bueno, ya tienen, ya si los hacen bien y funciona bien, yo diría que ya tienen aprobada la materia, bien. Ahí de ahí ya podemos agregarle un poquito más, bien, y dejarle un poquito más hecho, que sería la noticia. Pero si hacen todo esto perfecto y les funciona bien, bueno, han sabido aplicar todos los conceptos que han visto en PHP, bien, y HTML y CSS, bien. Eso para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan en mente. Por eso quería profundizar hoy día un poquito lo que hemos visto para que esto lo tengan perfecto, bien. Y una vez que tengan esto, ya después pueden ir pensando en qué es lo que ustedes quieren agregarle a la página, bien. Por ejemplo, yo acá noticias. Después ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Alguna cosa de más, no sé, que pueden poner información. Y ahí tienen que ir pensando, bien. Tienen pensado, a ver, un poco quiero ir viendo ustedes qué van a hacer, bien, quiero ir viendo un poco ustedes qué tienen pensado hacer para yo tener una idea de qué es lo que ustedes están haciendo, bien. Quiero que me pongan un poco a ver si han pensado qué van a hacer del tema de la página web, bien. A ver, pónganme un poco en el chat a ver qué van a hacer, qué páginas van a hacer ustedes, bien, para yo tener una idea. Muy bien, por ahí noticias y videos, bien. Noticias y videos respecto a qué. ¿Qué tema? Música, política, economía, deportes. Póngame eso, el tema, por ejemplo, quiero hacer noticias, pero respecto a qué. Por ejemplo, Regina quiere hacer productos respecto a qué. Supongamos, cosméticos, electrónica, demás. Bien. Muy bien, eso es interesante. Perfecto. Piensen que también otra opción que pueden hacer es también hacer una página. Bueno, ustedes han hecho, me imagino que en estos años, sistemas de ventas, con stock, me imagino. Bueno, ustedes pueden aplicar todos esos conceptos, por ejemplo, para Regina. En todos esos conceptos aplicar una página, ¿bien?
Porque se trabajaría de la misma forma, ¿ven? Que ustedes han trabajado en sus otros lenguajes de programación, bueno, lo pueden aplicar lo mismo para acá. Entonces de ahí lo pueden hacer de forma fácil. Bien. Perfecto. Bien, perfecto. Eso puede ser un tema interesante, Cristina. Ver un poquito cómo le podemos dar también un poco de integrar todas esas cosas. Bien, ya lo podemos ver. Lo voy a ir investigando a ver qué se puede hacer. A ver qué le podemos agregar. En torno, ¿sabes? Lo que también podríamos ver, eso yo no lo tengo mucho en cuenta, pero ahora me interesa eso, por ejemplo, algún lector me suena, supongamos, para personas no videntes, supongamos, un lector, puede ser. Bien, página de comidas, por ejemplo, muy bien. Eh, para todo lo que vayan a hacer, que es lo que, por eso me paré un poquito para esto, no es de más decirles, puede parecer obvio, pero busquen lo que ustedes van a hacer, a ver otras páginas que han hecho para que tengan en cuenta un poco que han visto. Por ejemplo, me tomo lo de comida. Bueno, supongamos un restaurante. Online, supongamos. Vamos a ver qué pasa si pongo esto. Crear menús. Vamos a ver qué tenemos. A ver, página, vamos a poner restaurante nada más, a ver qué sale. Bien. A ver si hay alguna página de restaurantes por ahí, supongamos. Vamos a verlo un poquito. Bien. Pueden ver un poco cómo lo han hecho, qué es lo que ofrecen, bien. Por lo general, ven cómo lo han hecho, tomen una idea de todas estas páginas, bien. Lo mismo no solo para noticias y demás, bien. Pueden hacer también una página central, supongamos una página central, y que ustedes puedan ingresar a una parte de cuenta, supongamos ingresen a una cuenta, o que, por ejemplo, supongamos como si fuera una empresa o una pequeña empresa, supongamos, en donde tengan una sección de que sea todo visual, muestre la información de su empresa, de su local, de lo que quieran, y tengan una parte de, por ejemplo, ¿cómo se diría? Gestión, ¿bien? Donde ustedes pueden entrar con un usuario, gestionar los artículos, ver, ¿bien? Como una parte por detrás, como un subprograma de la página, donde ustedes presentan la página principal, toda bonita, con su información, con demás, y por detrás tiene una página de, supongamos, gestión, como si fuera un programa, ¿bien? En cualquier lenguaje, un programa de escritorio. Bueno, lo podrían pensar así, que tenga por detrás también un programa, ¿bien? Muy bien, bien. Hay que irlo viendo todo eso, bien, vayan buscando, vayan viendo, estamos aprendiendo, obviamente, tomen un poco inspiración de todas las demás páginas que haya, fíjense todo lo que han hecho, por ejemplo, yo me pongo por acá, qué sé yo, todo lo que me sale, por ejemplo, acá dice catering, todo lo que me ofrece, un contacto, bien, como que han puesto, ven, esto no es muy difícil. Acá pueden hacer una parte, supongamos, de reservas, supongamos, ¿bien? Donde ustedes ponen su nombre y demás, una fecha y que ustedes generen una reserva, ¿bien? Pueden hacerlo. O sea, pueden pensar un montón de cosas, ¿bien? Lo esencial, obviamente, como yo les dije, es tener una página en donde lo común es que hayan usuarios. Por ejemplo, esta directamente no toma usuarios, sino que directamente les pide los contactos, un mensaje, supongamos, ¿bien? Y ya generar la reserva ahí. Ustedes después le pueden mandar un email, ¿bien? Como diciendo, por ejemplo, su reserva ha sido procesada, tiene reserva a tal hora, tal cosa, supongamos, ¿bien? Claro, eso mismo, ¿bien? Que puedan mandar mensajes, por ejemplo,
En el panel de control podemos ver todos estos mensajes, estas cosas que han mandado, por ejemplo, este contacto, ir gestionando desde ahí, ¿bien? Entonces pueden hacer todo ese tipo de cosas, ¿bien? Muy bien, bien, veo que están más o menos orientados en torno a eso, ¿bien? Entonces vayámoslo viendo, ¿bien? Todo eso. Vamos a tener todo octubre, ¿para qué? ¿Para qué? Octubre y lo que nos quede esas 2 semanitas de, creo que son 2 semanitas de, a ver, son 2 semanitas de noviembre. Sí, son 2 semanitas de noviembre, ¿bien? Vamos a hacer 2 cosas, ¿bien? Primera, vamos a terminar la página. Segunda, quiero que ustedes vayan avanzando y vayan preguntándome todo lo que haya que hacer, o alguna duda o algo que yo lo pueda ver o que quieran que lo veamos, ¿bien? Porque tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo y lo podemos ir terminando todo, ¿bien? Así que quiero que todas las consultas que puedan hacer las podamos ver, porque alguna consulta que alguien me pueda hacer puede ser alguna resolución para algún otro compañero, ¿bien? Así que vayan teniendo todo eso, aprovechemos el tiempo que tengamos, así vamos terminando bien todas las cosas, ¿bien? Eso con respecto a cómo nos vamos a manejar, ¿bien? Con todas esas partes, ¿bien? Obviamente, vamos a terminar esto y vamos a tratar de hacer vamos a tratar de hacer 2 formas de subir nuestra página, ¿bien? La primera vamos a hacerla fácil como para que quede y podemos aprobar, bien, es usar esta que no es muy buena, pero nos va a dejar un poco subir nuestra página para probar, bien, después si ustedes realmente quieren esa página, quedó perfecta, bueno, ya pueden pensar en comprar un host, en un dominio y ponerlo, bien, pero vamos a ver 2 cosas. Una va a ser hostear la página desde acá, desde algo que nos ofrezca un host gratuito, bien, que no va a ser súper funcional, bien, ahí nos ve que nos pone algunas limitaciones, bien, por ejemplo, y otra va a ser, no quiero esto, y otra va a ser la otra forma que yo les voy a mostrar, que esto sería para qué. Bueno, supongamos que yo quiero crear un host y que cree mi computadora como un host, bien, supongamos, ¿qué es lo que tendría? Yo tendría que tener siempre la computadora prendida para yo llegar a esa página, bien. ¿Por cómo los vamos a utilizar? No sé si ustedes han trabajado alguna vez, no sé si lo han visto, no sé si están familiarizados con NoIP, bien. No sé si han visto esto alguna vez, no sé si están familiarizados o algo con esto, bien. A ver si o no. ¿Alguna vez han visto esto o les suena NoIP? Bien. Vamos a trabajar con esto para mostrarles una forma fácil, bien, de, por ejemplo, tener una página subida y que yo, mientras tenga conexión en mi computadora a internet y esté prendida, va a funcionar la página, ¿bien? Voy a transformar una especie así, vamos a transformar nuestra computadora en un host, ¿bien? Vamos a utilizar por ahora un DNS estos gratuitos, ¿bien? Van a ver que por acá nos dejan alguna página, algún host gratuito, ¿bien? Para que vean un poco cómo se vería de esa forma, ¿bien? Para que tengan en cuenta. Esto van a ver que después, cuando la idea es que yo lo transforme esto, voy a mi página, la voy a subir y ustedes me van a decir, yo les voy a mandar el link y van a ver que se puede uno ingresar a la página tranquilamente. Bien. Ahora, esta segunda forma, solo tendría sentido si estuviera siempre prendida mi computadora y con conexión a internet. Bien. El otro lo que nos ofrece es un pequeño servidor que siempre va a estar online. Bien. Esa sería la otra cosa. Bien. Después, obviamente, si yo quisiera ampliar mis cosas y dejarla con un dns.com o demás, bueno, ya tendría que ver en comprar un DNS, comprar un host un poco mejor y demás, bien, buscar precios, que me conviene y demás, bien. Pero eso sería todo por hoy, bien. Mañana ya vamos a seguir con la página un poquito y vamos a ir tratando los problemas, bien, que hayan por ahí, bien. Hasta acá llegamos hoy.
Bien. Mañana nos vemos y seguimos con la página. Bien. Mañana, con lo que terminemos, les subo todo, así lo pueden ver. Así que nos vemos, chicos. Tengan buen día. Y chao, chao.